Audrey Randall recorrió con la mirada el salón, repleto de muebles antiguos. Cada vez que miraba aquellas mesas ornamentadas de patas curvas y las sillas de tapicería desgastada, sentía como si la estuvieran mirando fijamente, juzgándola en silencio. 2 meses más, se recordaba a sí misma, ajustando mecánicamente la pila de revistas impecablemente rectas que había sobre la mesita. Audrey, cariño, ¿podrías ayudarme con estas tartas? La voz de Beatrice Randall, procedente de la cocina, sonaba dulce como la miel. Audrey reprimió un suspiro. Por supuesto, Beatrice, ya voy. Su suegra estaba de pie ante la mesa de la cocina, vestida con un delantal impecablemente planchado y bordado con el lema «Mi hogar es mi fortaleza». Llevaba el pelo canoso peinado con pulcritud y en los labios jugueteaba una sonrisa que no le llegaba a los ojos. A Nathaniel le encantan mis tartas de manzana. ¿Conoces la receta, verdad?, preguntó Beatrice, aunque conocía perfectamente la respuesta. No, no la sé, admitió Audrey con sinceridad. Qué pena. Mi madre me enseñó a hornear cuando tenía 12 años. Creía que tu familia también había transmitido tradiciones como esa. Beatrice suspiró con fingido pesar. Audrey apretó los labios. Sus padres habían muerto en un accidente de coche hacía 3 años, cuando ella tenía 27. Beatrice lo sabía. Quizá podrías enseñarme algún día, sugirió Audrey, intentando mantener un tono cortés. Por supuesto, querida. Beatrice le acarició la mano, dejando un rastro de agonía en su muñeca. Cuando tenga algo de tiempo libre. Las recetas de Randall son un tesoro familiar, ¿sabes? Algo en la entonación hizo que Audrey se estremeciera interiormente. Tesoro familiar. Como si ella, después de vivir 2 años con Nathaniel, siguiera siendo una extraña aquí. Audrey empezó a cortar círculos de masa para tartas en silencio, mientras Beatrice seguía parloteando sobre lo maravilloso que había sido Nathaniel de niño y cómo soñaba con que se casara con una buena chica de una familia decente. 2 horas más tarde, cuando Nathaniel regresó del trabajo, el salón se llenó del aroma de la masa recién horneada, y Beatrice y Audrey se sentaron en los sillones con tazas de té como mejores amigas. «Mis queridas niñas», exclamó, entrando en la habitación y besando primero a su madre en la mejilla y luego a su esposa en los labios. «¿Cómo os he echado de menos a las dos?» Beatrice brillaba como un árbol de Navidad. «Nathaniel, querido, Audrey y yo llevamos todo el día preparando tus tartas favoritas. ¿Nosotros?» Audrey enarcó una ceja, pero Nathaniel no pareció darse cuenta. «¡Qué bien!», se frotó las manos. «No hay nada como la repostería casera, y pronto tendremos nuestra propia casa, ¿verdad, querida?» «Sí», asintió Audrey, imaginándose el piso que habían comprado en un edificio nuevo a las afueras de la ciudad. Habían pagado la señal y el promotor prometió entregar la casa en 2 meses. «Un poco más y nos mudaremos». «Me gusta tanto que vivas aquí», suspiró Beatrice teatralmente. «Me siento tan sola en esta casa tan grande. Desde que murió tu padre», miró a su hijo significativamente. «Lo sé, mamá», Nathaniel le apretó la mano. «Pero es solo temporal. Además, Audrey y yo necesitamos nuestro propio espacio. Somos una familia joven». Por supuesto», asintió Beatrice, pero había una nota falsa en su voz que Audrey había aprendido a reconocer en los meses de convivencia. Después de cenar, cuando los platos estuvieron lavados, Audrey, y guardados, también Audrey, Nathaniel se instaló en el estudio de su difunto padre para hacer algo de papeleo. Beatrice subió a su dormitorio, alegando una migraña, y Audrey se quedó sola en el salón con un libro que no se atrevía a leer. Reflexionó sobre su vida, que había dado un giro inesperado en el último año. Tras la muerte de sus padres, había recibido una buena herencia, no millones, pero sí lo suficiente para comprarse una casa y no preocuparse por el mañana. Nathaniel se ofreció a vivir temporalmente con su madre mientras elegían piso, y ese
y Guille se alargó durante 10 largos meses. Trabajar como empleado en Fast and Tight no era ni muy satisfactorio ni muy lucrativo, pero le daba una sensación de independencia que era muy importante ahora que tenía que vivir bajo el mismo techo que Beatrice. Nathaniel, un oficinista de poca monta en la oficina de impuestos, no parecía tener ningún deseo de ascender. Prefería quejarse de sus superiores durante la cena y presumir de sus inexistentes méritos. Audrey suspiró y cerró el libro. Era hora de prepararse para ir a la cama. Mientras subía las escaleras, oyó voces apagadas procedentes del dormitorio de su suegra. La puerta estaba entreabierta y, a través de la rendija, vio a Nathaniel sentado en el borde de la cama de Beatrice. «Y cuando te mudes vendrás todos los domingos a comer, ¿verdad?», preguntó Beatrice cogiendo a su hijo de la mano. «Por supuesto, mamá, vendremos», le aseguró Nathaniel. «¿Estás seguro de que querrá?». «Sabes, Nathaniel, a veces creo que Audrey no aprecia mucho las tradiciones familiares». Audrey se quedó inmóvil, esforzándose por oír. «Mamá, Audrey es diferente. Creció en una familia donde las cosas eran diferentes». «Ah, sí, claro», la voz de Beatrice sonaba como veneno oculto bajo la miel. «Una pobre chica sin padres. Tan buen partido para ti, con semejante herencia». Audrey se quedó sin aliento. ¿Acababa de insinuar su suegra que Nathaniel se había casado con ella por su dinero? «Mamá», la voz de Nathaniel era de advertencia, «ya hemos hablado de esto». «Claro, claro», se rió Beatrice. «Solo estoy bromeando. Ya sabes cómo me gusta bromear. Por cierto, ¿cuándo hay que pagar el alquiler?» «Dentro de 2 meses, cuando se entregue la casa». «¿Y tiene todo el dinero en el banco?» «Sí, en una caja de seguridad». «Mamá, ¿por qué me haces estas preguntas?» «Solo me lo preguntaba, cariño. Preocupación maternal. Quiero asegurarme de que no estafen a mi hijo». Audrey entró de puntillas en el dormitorio de ella y Nathaniel, sintiendo que la sangre le latía con fuerza en las sienes. Así que era eso. Por eso Beatrice había sido tan tight con ella todo este tiempo. Solo estaba esperando a que Audrey ingresara el alquiler. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Audrey vio cómo Beatrice ponía huevos revueltos y bacon en el plato de Nathaniel, diciendo: «Mi hijo debe comer bien». Ella misma se sirvió tostadas quemadas y café frío. «Nathaniel, no te olvides de llamar al promotor», le recordó Audrey. «Tenemos que averiguar si se ha retrasado el plazo». «Cariño, estoy muy ocupado en el trabajo». Nathaniel ni siquiera levantó la vista de su plato. «¿Por qué no lo haces tú?» «Hoy tengo inventario en la oficina», objetó Audrey. «Y ese es tu trabajo, lo prometiste». «Audrey», intervino Beatrice con una sonrisa que no afectó a sus ojos, «los hombres están muy ocupados con cosas importantes. Las mujeres tienen que ocuparse de las pequeñas tareas». Audrey se contuvo para no poner los ojos en blanco. «Por supuesto, Beatrice», dijo con una sonrisa falsa. «Llamaré desde el despacho. Encontraré un minuto para las pequeñas cosas entre que hago el informe de ventas sobre las tuercas y los tornillos». «Bien», asintió Beatrice sin darse cuenta del sarcasmo. «Por cierto, Nathaniel, no olvides que Elizabeth Thompson y su hija vienen esta noche. ¿Te acuerdas de Meredith? Ahora trabaja en el banco. Es una chica muy simpática y de buena familia». Audrey notó la mirada significativa de Beatrice hacia su hijo, y algo en su interior se tensó. Meredith Thompson era compañera de clase de Nathaniel y, según sus historias, su primer amor. «Hoy voy a llegar tarde», dijo Audrey levantándose de la mesa. «Tenemos una reunión después del trabajo». «¿Otra vez?». Nathaniel frunció el ceño. «Últimamente llegas tarde». «Trabaja, cariño», sonrió Audrey y le besó la mejilla, sintiendo la mirada de su suegra clavada en ella. No todo el mundo podía permitirse irse a casa a las 5 en punto, como algunos funcionarios. Durante todo el día en la oficina, Audrey no pudo desprenderse de sus pensamientos ansiosos.
Mientras contaba el número de tornillos de la pequeña tienda Fast and Tight en la esquina de la quinta con Elm, recordó la conversación que Nathaniel había mantenido ayer con su madre. Mi niño, pobre chica con una herencia. ¿Por qué no se había dado cuenta antes de esas señales? Randall, hoy estás en las nubes, la llamó Jackson, el encargado de la tienda. Es la tercera vez que cuentas esa caja. Lo siento, Jack. Audrey se frotó las sienes. Es solo el día. ¿Problemas con el marido? Jackson, un cincuentón veterano de 2 matrimonios y 3 divorcios, sonrió. Déjame adivinar, ¿la suegra te está molestando otra vez? No tienes ni idea, suspiró Audrey mientras escribía otra cifra en el formulario de inventario. Aquella tarde, de camino a casa, había dado un rodeo hasta el supermercado para que Meredith Thompson y su madre tuvieran tiempo de visitarla. La idea de que Beatrice se las arreglara para que su hijo conociera a su antiguo amante mientras ella estaba en el trabajo era una irritación ensordecedora. Cuando aparcó su destartalado Ford frente a la casa de Maple Street, el reloj marcaba casi las 8 de la tarde. Había luces encendidas en las ventanas del salón y Audrey pudo ver varias siluetas. Así que los invitados aún no se habían marchado. Respiró hondo, se arregló el pelo y salió del coche. 2 meses, se recordó a sí misma. Solo 2 meses y nos mudaremos. Cuando Audrey entró en la casa, oyó una risa de mujer en el salón y la voz de Nathaniel contando una historia. Colgó el abrigo y entró en la habitación. Allí estaba ella, exclamó Beatrice al ver a su cuñada. Empezábamos a preocuparnos. ¿Te acuerdas de Elizabeth y Meredith Thompson? Meredith, una rubia esbelta vestida con un traje caro, sonrió a Audrey con cara de triunfo. Claro que me acuerdo. Audrey forzó una sonrisa. ¿Cómo está usted? Bien, contestó por su hija Elizabeth, que era idéntica a Beatrice, pero 10 años más joven. Hace poco ascendieron a Meredith en el banco. Ahora trabaja con clientes VIP. En el First National, aclaró Audrey, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Allí guardaban el dinero para el piso. Sí, asintió Meredith. Por cierto, Nat dijo que también eran clientes nuestros. ¿Nat? Audrey desvió la mirada hacia su marido, que parecía ligeramente avergonzado. Sí, tengo una cuenta allí. Quizá podría ayudar con el servicio, sugirió Meredith. Tenemos arreglos especiales para los amigos. Eres muy amable, intervino Beatrice. Nathaniel, ¿no es una oferta maravillosa? Muy amable, murmuró Nathaniel, evitando la mirada de su esposa. Me lo pensaré, sonrió Audrey, tensa. Ahora, si me disculpan, tengo que cambiarme después del trabajo. Mientras subía las escaleras, oyó a Beatrice decir a los invitados. La pobre está tan cansada de su trabajo. ¿Te imaginas? Vende tuercas y tornillos. Nathaniel es un marido tan paciente. En el dormitorio, Audrey se sentó en la cama y apretó los puños. El banco, Meredith, clientes VIP, demasiadas coincidencias para una sola noche. Algo le decía que este encuentro no era una coincidencia. Sacó su teléfono y marcó un número. Hola, soy Audrey Randall. Necesito visitar mi caja de seguridad mañana. Sí, a las 10 o'clock sería conveniente. Gracias. Colgó el teléfono, respiró hondo y miró su reflejo en el espejo. 2 meses, pensó. Pero quizá deberíamos acelerar las cosas. Audrey se despertó al oír un portazo. El reloj de su mesilla marcaba las 7 de la mañana y el asiento de al lado estaba vacío. Nathaniel ya se había ido a trabajar sin despertarla siquiera para despedirse. Últimamente se iba pronto y volvía tarde cada vez con más frecuencia, explicando que era temporada de impuestos y auditorías extra. Audrey se estiró, salió de la cama y se acercó a la ventana. Desde la calle llegaba el sonido de un cortacésped. Su vecino, el señor Fletcher, empezaba el día, como de costumbre, arreglando el jardín. El sol de verano ya se había alzado sobre el horizonte, prometiendo un día caluroso.
Al bajar a la cocina, Audrey encontró una nota de Beatrice. He ido a casa de Elizabeth a jugar al bridge. Volveré para cenar. No te olvides de regar las flores del porche. B. Nada de buenos días ni que tengas un buen día. La típica nota de suegra consistente únicamente en instrucciones. Audrey se sirvió una taza de café y se acomodó en una silla de la cocina, saboreando los escasos momentos de soledad en esta casa. Hoy tenía una reunión en el banco a las 10. Tenía que comprobar el contenido de la caja de seguridad y tomar algunas precauciones. El teléfono vibró. Un mensaje de su supervisor. Audrey, Jackson hará inventario hoy. Te necesitan en la oficina principal para conciliar facturas. Estate allí a las 11. Genial, pensó. Ahora no tendría que inventarse un motivo para llegar tarde al trabajo. Después de desayunar, Audrey subió a ducharse y vestirse. Al pasar por delante del despacho del difunto padre de Nathaniel, se dio cuenta de que la puerta, normalmente cerrada, estaba entreabierta. Le picó la curiosidad y se asomó al interior. El despacho parecía intacto, un escritorio de roble macizo, estanterías repletas de volúmenes jurídicos, un sillón de cuero desgastado por el tiempo. Sobre el escritorio había una fotografía de Beatrice y Nathaniel, tomada hace unos 15 años, cuando él era un adolescente. Como era de esperar, en el despacho no había ninguna foto de la actual esposa de su hijo. Audrey estaba a punto de marcharse cuando su mirada se posó en un montón de papeles que había sobre la mesa. Encima había un documento con el logotipo del First National Bank, el mismo banco donde tenía una caja de seguridad. Se acercó. Era un poder notarial en blanco, pero con anotaciones de Nathaniel en los márgenes. Junto a él había un borrador de carta al banco solicitando acceso a la caja de seguridad a nombre de O. Randall. A Audrey se le aceleró el corazón. ¿Por qué iba a tener Nathaniel un poder notarial sobre su caja de seguridad? Ella nunca le había dado autoridad para manejar sus finanzas. Además, habían acordado expresamente que la herencia seguiría siendo fondos personales de Audrey y que el nuevo piso estaría registrado a nombre de los dos. Al oír el ruido de un coche que se acercaba, Audrey se apartó rápidamente del escritorio y salió del estudio. A través de la ventana del pasillo vio llegar el coche de Beatrice. Su suegra había vuelto antes de lo prometido. Audrey se apresuró a entrar en el dormitorio. Se puso un traje de negocios, gris, discreto pero pulcro, y bajó las escaleras, topándose con Beatrice en el pasillo. «Oh, Audrey, ¿aún estás en casa?», se sorprendió su suegra quitándose el sombrero. «Creía que estabas en el trabajo. Me han llamado de la oficina central, pero no hasta las 11», explicó Audrey, tratando de hablar con desenfado. «¿Qué pasa con el bridge? ¿Por qué has vuelto tan pronto?» «Elizabeth no se encuentra bien». Beatrice apretó los labios. «Migraña. No como otras personas, no todo el mundo puede permitirse llegar tarde al trabajo». Audrey ignoró el estilete. «Entonces conduciré yo. No quiero estar parada en el tráfico». «Por supuesto, cariño», sonrió Beatrice, pero sus ojos permanecían fríos. «Que tengas un buen día». Al salir de casa, Audrey no pudo evitar una sensación de inquietud. El poder notarial para la caja de seguridad, la reunión con Meredith, que según resultó, trabajaba con los clientes VIP del banco. Demasiadas coincidencias. Cogió el coche y salió del patio, pero después de conducir una manzana, aparcó a la vuelta de la esquina desde donde se veía la casa. Su intuición le dijo que esperara. 20 minutos más tarde, su paciencia se vio recompensada. El conocido coche de Nathaniel se detuvo frente a la casa. Así que su marido no estaba en el trabajo, sino en casa con su madre. En un día laborable en el que se suponía que debía estar sentado en su despacho de la agencia tributaria, Audrey esperó otros 15 minutos y volvió a la casa en silencio. Abrió la puerta principal con su propia llave, intentando no hacer ruido. Se oían voces procedentes de la cocina.
Pero, ¿cómo vas a acceder a la caja de seguridad? Era la voz de Beatriz, tensa e irritada. Dijiste que nunca te había dado la llave. Estoy en ello, mamá. La voz de Nathaniel sonaba cansada. Quizá Meredith pueda ayudarnos. Tiene contactos en el banco. Meredith, resopló Beatriz. Esperaba que la eligieras a ella en vez de a ese empleado de la tienda de frutos secos. Pero no, te sedujo una herencia. Mamá, por favor. No me encierres aquí. La voz de Beatriz se volvió áspera. Tu padre se revolcaría en su tumba si supiera que su hijo no puede manejar a su propia esposa. Ese dinero podría haber servido para ampliar la casa, para reparar el tejado, para tu futuro. En vez de eso, se lo va a gastar en un piso en las afueras. Técnicamente es su dinero, le recordó Nathaniel, pero su voz sonaba insegura. Técnicamente, se burló Beatriz. Tú eres su marido. En nuestra familia, los hombres siempre han llevado las finanzas. Tu padre nunca me habría permitido tomar esas decisiones solo. Audrey se quedó congelada en el pasillo, temerosa de moverse para no delatar su presencia. Lo sé, mamá, suspiró Nathaniel, pero los tiempos han cambiado. Ahora no puedes quitarle la herencia a tu mujer así como así. Puedes si demuestras que es inestable. La voz de Beatriz se volvió metálica. Recuerda cómo reaccionó a la muerte de sus padres, los ataques de pánico, el insomnio. Quizá necesite ayuda profesional. Mientras tanto, como marido comprensivo, podrías hacerte cargo de sus finanzas. Audrey sintió que se le iba la sangre de la cara. Estaban discutiendo cómo quitarle el dinero declarándola incapacitada, su propio marido y su madre. Es demasiado, objetó Nathaniel, pero no de forma convincente. No puedo hacerle eso a Audrey. Ya lo hiciste cuando te metiste en esa estúpida inversión sin consultarme, la interrumpió Beatriz. $20,000, Nathaniel. Dinero que tu padre ha estado ahorrando durante años. Todo ha ido a parar a alguna empresa, y ahora estás al borde de la quiebra. Si el banco se entera de tus deudas, de tus tarjetas de crédito, yo lo arreglaré, la interrumpió Nathaniel. Dame tiempo. No hay tiempo. La voz de Beatriz se volvió más tranquila, pero aún más siniestra. El banco me ha llamado. Si no haces el pago antes de fin de mes, te demandarán. ¿Intentas avergonzar a nuestra familia? ¿La familia Randall? No, claro que no, pareció darse por vencido Nathaniel. ¿Qué sugieres? Primero, quítale la llave de la caja de seguridad, dijo Beatriz en tono serio. La guarda en una caja sobre el tocador. Ya la he visto. Y después, aunque coja la llave, necesito un poder notarial o su presencia para abrir la caja. Yo me encargo de eso, dijo Beatriz con seguridad. Conozco a un notario que no hace preguntas, y Meredith nos ayudará con el banco. ¿Y Audrey? Nathaniel parecía preocupado. ¿Qué le vamos a decir? Beatriz se rió, una risa fría y desagradable. ¿Qué hay que decirle? Tu histérica esposa debe abandonar mi casa mañana. Había verdadero odio en su voz. Pero antes debes quitarle la llave de la caja fuerte y los papeles de la herencia, hasta el último papel. Audrey apenas pudo contener un grito de sorpresa. Se llevó la mano a la boca, sintiendo que se le helaban las entrañas de miedo y rabia. Es cruel, mamá, objetó débilmente Nathaniel. No podemos dejarla sin un céntimo. ¿Y qué hay del hecho de que hayas tirado el dinero de nuestra familia? Replicó Beatriz. ¿Qué hay de la deuda de $43,000 que pesa sobre ti? ¿No es eso cruel conmigo, tu madre, que te crié sola tras la muerte de tu padre? Se hizo el silencio, y Audrey se imaginó a Nathaniel sentado con la cabeza gacha bajo la dura mirada de su madre. De acuerdo, dijo por fin en voz baja. Ya lo hago yo. Bien, dijo Beatriz con satisfacción en la voz. Siempre supe que eras un chico sensato. Al fin y al cabo, somos una familia, y ella no es más que una persona cualquiera que apareció por aquí por su dinero. Audrey sintió que las náuseas le subían a la garganta. Tan silenciosamente como pudo,
Retrocedió hasta la puerta principal, la abrió y la volvió a cerrar, esta vez con estrépito. «Me he olvidado el carné», gritó, fingiendo que acababa de entrar. «No me lo puedo creer, tan despistada». Se hizo el silencio en la cocina. Luego se oyeron pasos apresurados y Nathaniel apareció en el pasillo con cara de culpabilidad. «Cariño, ¿ya has vuelto?» «Aún no me he ido». Audrey trató de mantener la naturalidad en su voz. «He olvidado mi carpeta de informes. ¿Por qué no estás en el trabajo?» Tuve que recoger unos papeles y pasé a ver cómo estaba mi madre». «Eres muy amable», sonrió Audrey, sintiendo que la sonrisa se le congelaba en la cara. «Creía que habías tenido un día ajetreado en Hacienda». «Un pequeño descanso». Nathaniel se ajustó nerviosamente la corbata. «Pero tengo que volver». Beatriz salió de la cocina limpiándose las manos en el delantal. «Audrey, querida, qué sorpresa. ¿Quieres una taza de café antes de irte?» «No, gracias». Audrey negó con la cabeza. «Voy a por mis papeles, están arriba, ahora abajo». Subió al dormitorio, donde lo primero que hizo fue comprobar la caja que había sobre el tocador. Allí estaba la llave de la caja de seguridad, pequeña, discreta, con una etiqueta grabada con un número. Audrey la cogió y la guardó en un bolsillo oculto de su bolso. Luego sacó una carpeta del cajón de su escritorio, no la que necesitaba para trabajar, sino la que contenía copias del testamento y el certificado de herencia de sus padres. Se agachó y agitó la carpeta como si fueran papeles de trabajo. «Lo he encontrado», anunció. «¿Me voy o llegaré tarde?» «Que tengas un buen día, cariño», la despidió Beatriz con su habitual sonrisa falsa. «No trabajes demasiado». «Que tú también tengas un buen día, mamá». Audrey utilizó el término deliberadamente, al notar cómo Beatriz arrugaba la nariz. «Nathaniel, nos vemos esta noche». Besó a su marido en la mejilla, luchando contra el impulso de limpiársela con el dorso de la mano. Cuando salió de casa, Audrey se metió en el coche y respiró hondo, intentando calmar su acelerado corazón. Lo que había oído era un cambio radical. Nathaniel no solo quería su dinero, estaba muy endeudado e iba a utilizar su herencia para pagarlo, y Beatriz pensaba ayudarle a hacerlo, aunque eso significara declarar loca a su cuñada. El reloj marcaba las 9:30. Le quedaba media hora antes de la cita en el banco. Audrey arrancó el coche y salió a la carretera, en dirección al centro de la ciudad, donde se encontraba la sede central de First National. Por el camino, repasó sus opciones. Podía sacar el dinero de la caja de seguridad y depositarlo en una cuenta a la que Nathaniel no tuviera acceso. Pero algo le decía que eso no sería suficiente. Beatriz no se detendría, sobre todo si descubría que Audrey se les había adelantado. Ella podría armar un escándalo, y por lo que parece, Nathaniel apoyaría a su madre antes que a su esposa. No, se necesita algo más drástico, algo que le diera tiempo y espacio para maniobrar. Mejor aún, algo que hiciera que ambos se arrepintieran de sus planes. Al detenerse en un semáforo, Audrey sacó su teléfono y marcó un número. «Despacho del abogado Gerald Morgan», contestó una voz de mujer. «Buenos días», dijo Audrey. «Me llamo Audrey Randall. Necesito una consulta sobre un divorcio y la división de bienes. ¿Tiene el señor Morgan tiempo libre hoy?» «Un momento, voy a ver». Oí el tintineo de las teclas. «Sí, tiene libre a las 16 o'clock. ¿Le parece bien?» «Perfecto». Audrey sintió que sus labios se estiraban en una sonrisa. «Allí estaré». Colgó el teléfono y giró hacia el aparcamiento situado frente al banco. El edificio de cristal del First National se alzaba sobre la plaza, reflejando el sol de la mañana. Audrey salió del coche, se ajustó la chaqueta y caminó con paso seguro hacia la entrada. Dentro, la recibió el aire fresco del aire acondicionado y el murmullo sordo de las voces. Se acercó al mostrador de información, donde un joven con una camisa perfectamente planchada le sonrió. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarle?»
Buenos días, respondió Audrey. Tengo una cita para acceder a una caja de seguridad, a nombre de Audrey Randall. En un minuto el tipo comprobó el ordenador. Sí, ya veo su cita. Por favor, diríjase a la zona de cámaras acorazadas, allí la esperan. Audrey le dio las gracias y se dirigió en esa dirección. En su cabeza ya se estaba formando un plan. No el más elegante, quizá incluso un poco vengativo, pero efectivo. Y si su marido y su madre iban a jugarle una mala pasada, ¿por qué no devolverle el favor? A la entrada de la cámara acorazada la recibió un gerente de edad avanzada, barba canosa bien recortada y ojos atentos detrás de unas gafas. Señora Randall, le tendió la mano. Marcus Dawson, gestor de cuentas VIP, encantado de conocerla. Señor Dawson, le estrechó la mano Audrey. No sabía que los gestores VIP se encargaban de tratar con las células normales. Dawson estaba ligeramente avergonzado. Normalmente no, pero... Su celda ha sido colocada en una categoría de alta prioridad. ¿En serio? Audrey enarcó una ceja. ¿Y quién ha dado esa orden? Recibimos una petición de... Dawson vaciló. Pero no importa. Estás aquí, y eso es lo que importa. Vamos, te mostraré la caja de seguridad. Pasaron por el sistema de seguridad. Comprobación de documentos, escáner de huellas dactilares, puertas automáticas con cerraduras de código. Finalmente, se encontraron en la cámara acorazada propiamente dicha, una sala espaciosa con hileras de taquillas metálicas de distintos tamaños empotradas en las paredes. Su taquilla número 512, señaló Dawson, una de las del medio. Necesitarás tu llave y mi llave maestra para abrirla. Audrey sacó su llave y la introdujo en la cerradura. Dawson añadió la suya y la puerta se abrió. Te dejaré a solas con el contenido, dijo. Cuando termines, pulsa el botón de llamada. En realidad, señor Dawson, sonrió Audrey, me gustaría hacerle unas preguntas. ¿Podría quedarse un momento? Claro. Dawson puso cara de sorpresa, pero no se negó. Dígame, empezó Audrey, sacando una caja metálica de la caja de seguridad. ¿Es cierto que Meredith Thompson, una empleada del banco, estaba interesada en mi caja de seguridad? Dawson se puso visiblemente tenso. No puedo hablar de asuntos internos del banco con los clientes. Entiendo, asintió Audrey. Pero, verá, la señorita Thompson es una vieja conocida de mi marido, y me preocupa la seguridad del contenido. Dawson guardó silencio un momento, claramente en conflicto entre su ética profesional y su deseo de ayudar a su cliente. Puedo asegurarle, dijo finalmente, que nadie tendrá acceso a su caja de seguridad sin su permiso expreso, ni siquiera su cónyuge. ¿Y si tiene poder notarial?, preguntó Audrey, observando la reacción del gerente. Entonces sí, con un poder legal podría acceder, admitió Dawson. Pero ese documento debe ser notariado y presentado en el banco. Ya veo. Audrey abrió la caja metálica. Dentro había montones de billetes de $100, la herencia de sus padres, destinada a pagar un piso nuevo. Señor Dawson, ¿puedo transferir el contenido a otra caja de seguridad? ¿Una a mi nombre? Por supuesto, asintió Dawson. Si le preocupa la seguridad, podemos abrir una caja nueva ahora mismo, con una llave nueva y más seguridad si quieres. Sería perfecto, sonrió Audrey. Y una cosa más, ¿sí? Si mi marido o cualquier otra persona viene con un poder notarial para esto, la antigua caja de seguridad, me gustaría dejarles una pequeña sorpresa. ¿Es posible? Dawson frunció el ceño, pero algo parecido a la curiosidad brilló en sus ojos. ¿Qué quiere decir exactamente, señora Randall? Oh, nada ilegal, le aseguró Audrey. Solo una pequeña lección para los que intentan acceder al dinero de otras personas sin permiso. Dawson la miró fijamente durante unos segundos y luego sonrió débilmente. Sabe, señora Randall, en nuestro banco valoramos la confidencialidad y la protección de los intereses de nuestros clientes. Si quiere guardar un objeto en su caja de seguridad,
está en su derecho. Sobre todo, bajó la voz, si tiene motivos para creer que alguien intenta apoderarse ilegalmente de su propiedad. Audrey sintió que la tensión que la atenazaba desde que había oído la conversación empezaba a aflojarse. Parecía haber encontrado un aliado. Gracias, señor Dawson, le tendió la mano. Le agradezco mucho su ayuda. Siempre es un placer ayudar. Le estrechó la mano. Ahora vamos a organizar la nueva caja de seguridad y a decidir qué hacemos con la vieja. Al salir del banco 40 minutos más tarde, Audrey se sentía más segura. En su bolso llevaba la llave de la nueva caja de seguridad, donde ahora guardaba su dinero, y la vieja caja de seguridad la esperaba para darle una lección de codicia y traición. Lo siguiente era reunirse con un abogado y después, tal vez, ir de compras. Necesitaba comprar algo especial, algo que hiciera que Nathaniel y Beatrice se arrepintieran de sus planes. Esta noche aún regresaría a la casa de Maple Street e interpretaría el papel de esposa desprevenida, pero en su fuero interno ya se había despedido de aquel lugar y de las personas que la habían traicionado tan cruelmente. Al salir del despacho del abogado Gerald Morgan, Audrey sintió una extraña mezcla de emociones: alivio, amargura y determinación. Había aprendido más sobre sus derechos en 50 minutos de asesoramiento que en 2 años de matrimonio. Los papeles del divorcio estaban listos. Solo tenía que firmarlos y entregárselos a Nathaniel en el momento oportuno. Tu herencia está protegida por la ley, explicó Morgan, un hombre calvo de ojos sagaces. Como no lo mezclaste con el presupuesto familiar ni compraste bienes comunes con él, tu marido no tiene ningún derecho sobre él. ¿Y el piso?, preguntó Audrey. Hemos dejado un depósito, pero aún no se ha firmado el contrato. Cancela el depósito, aconsejó el abogado. El promotor te devolverá el dinero, quizá con alguna penalización, pero será más barato que dividir la propiedad en un divorcio. Ahora, de pie en la acera y con los ojos entrecerrados por el brillante sol del mediodía, Audrey trazó mentalmente un plan de futuras acciones. Divorcio, piso nuevo, una nueva vida, pero antes, una lección para los que pensaban que podían manipularla y controlar su dinero. Sacó su teléfono y abrió un buscador. Tiendas especializadas en adultos, tecleó y pulsó el botón de búsqueda. En la pantalla aparecieron varias opciones y Audrey eligió la de un centro comercial a las afueras de la ciudad, lo suficientemente lejos de casa como para no encontrarse con nadie conocido. 40 minutos más tarde, estaba aparcando delante de un edificio de 3 plantas con un cartel de neón que decía Centro Comercial River Plaza. La tienda que buscaba se llamaba Secret Desires y estaba situada en la 3ª planta, en la esquina más alejada del centro. Audrey subió las escaleras mecánicas, sintiéndose un poco avergonzada. Nunca había estado en un lugar así. Con Nathaniel, su vida íntima había sido más tradicional, sin experimentos ni juguetes. Sin embargo, lo que le interesaba ahora no era la elección de los accesorios del dormitorio, sino algo más demostrativo. La tienda era inesperadamente espaciosa y luminosa. No había penumbra ni personalidades dudosas. Era una boutique normal y corriente, pero con un surtido muy específico. Detrás del mostrador había una chica de unos 25 años con el pelo morado y una sonrisa amable. «Bienvenida a Deseos Secretos», saludó a Audrey. «¿Qué desea?». Audrey miró a su alrededor. Las estanterías estaban llenas de todo tipo de artículos cuyos nombres y propósitos solo podía adivinar. «Hola», se acercó al mostrador. «Tengo una consulta un poco inusual. Nos encantan las peticiones inusuales», le guiñó un ojo la chica, en cuya etiqueta ponía Jessica. ¿Se busca a sí misma o a un compañero? En realidad, Audrey vaciló, sin saber cómo explicar su situación. «Es para una broma». Jessica enarcó una ceja con interés. «¿Una broma?». Bueno, eso era nuevo. Normalmente a la gente le da vergüenza admitir que compran para ellos mismos. «No, en serio»,
sonrió Audrey. Necesito el más grande y realista. Ya sabes, que tengas. Los ojos de Jessica se abrieron de par en par, sorprendida. Vaya, ¿solo el más grande? Tenemos la colección Titanes. Eso no es para principiantes, ya sabes. Yo estoy en esa serie, asintió Audrey, sintiendo que la sangre le subía a las mejillas. Y preferiblemente debería ser memorable. Memorable, repitió Jessica disfrutando claramente de la situación. Síganme, tenemos toda una vitrina de titanes. Se acercaron a una vitrina de cristal, donde unos soportes de terciopelo sostenían especímenes cuyo tamaño hizo que Audrey se quedara boquiabierta. Aquí está nuestro orgullo. Jessica señaló la pieza del centro de la vitrina. Leviatán, 30 centímetros de largo, 8 de diámetro, fabricado en silicona de primera calidad, hipoalergénica, con detalles y texturas realistas. Audrey miró el consolador gigante con una mezcla de asombro y vergüenza. Realmente era impresionante. ¿Había algo más llamativo?, preguntó. ¿Quizá con algunos elementos extra? Jessica se animó. Oh, ¿quieres algo realmente impactante? Entonces es esto, le dijo a Audrey acercándose a otra vitrina. Esta es nuestra serie Fantasy. Hay modelos con luces, vibraciones e incluso interrumpió Audrey, señalando una enorme pieza de color púrpura brillante con purpurina azul. ¿Qué tamaño tiene? ¿Un explorador galáctico?, rió Jessica. Es nuestro superventas. 35 centímetros, brilla en la oscuridad, tiene 10 modos de vibración y, bajo la voz, función de rociado de líquido simulado incorporada. Audrey parpadeó. ¿Salpicaduras? Sí, asintió Jessica. Hay un depósito especial y una bomba. Es un efecto muy realista y se puede rellenar con cualquier cosa. Algunos clientes utilizan purpurina o líquido de color para especiales. Audrey imaginó las caras de Nathaniel y Beatrice cuando abrieron la caja de seguridad buscando dinero y encontraron esta obra maestra galáctica. Me lo llevo, dijo con firmeza. Y también necesito un bonito envoltorio de regalo. ¿Me das un poco de purpurina? Por supuesto. Jessica estaba encantada. Tenemos cajas de regalo de distintos colores. Quizá también quieras poner una tarjeta. Una tarjeta. Audrey se lo pensó. Sí, un mensajito estaría muy bien. Es una gran idea. ¿Hay algo, apropiado para la ocasión? Tenemos una amplia selección. Jessica la condujo hasta un estante de tarjetas. Desde las más románticas hasta las más sucias. ¿Qué tono prefieres? Audrey miró varias opciones y eligió una tarjeta blanca lisa con «Especial para ti» escrito en la portada. Esa, por favor. Y un bolígrafo. Quiero escribir un mensaje personalizado. Mientras Jessica metía el consolador en una caja brillante con cintas de raso, Audrey meditaba el texto. Finalmente escribió: «Querido Nathaniel, ¿querías mi dinero?». Debajo, dibujó una flecha apuntando al regalo y escribió en letras grandes: «Enviar». Tras dudar, añadió una postdata. «Por cierto, el dinero está en un lugar seguro. Ni tú ni tu mamá llegaréis nunca allí». «¡Listo!», anunció Jessica entregándole una caja lujosamente envuelta. ¿Algo más? ¿Sí? Audrey recordó de pronto otro detalle. ¿Tienes purpurina o confeti? ¿Para que se derramen al abrir la caja? Jessica sonrió aún más. Vais a tener la travesura más colorida de la historia. Hay un colgajo de confeti que puedes pegar en el interior de la tapa. ¿Le añadimos más? Por supuesto, asintió Audrey. Y que haya mucha purpurina. 15 minutos después, Audrey salía de la tienda con una preciosa caja envuelta en las manos. Jessica se despidió con la mano. Que tengas una buena travesura, no te olvides de grabar un vídeo. En el coche, Audrey colocó cuidadosamente la compra en el asiento trasero y miró el reloj. Eran casi las 3 de la tarde. Tenía el tiempo justo para pasarse por el banco antes de volver a casa.
El trayecto hasta el First National duró unos 20 minutos. Esta vez Audrey se dirigió al banco con confianza. El plan estaba listo, solo quedaba ponerlo en práctica. A la entrada de la cámara acorazada la recibió un director que le resultaba familiar. «Señora Randall», dijo Marcus Dawson con una sonrisa amable. No esperaba volver a verla tan pronto. «Señor Dawson», le devolvió Audrey la sonrisa. «Le prometí una sorpresa, ¿recuerda?». La mirada del gerente se posó en la caja de colores brillantes que tenía en las manos y enarcó ligeramente una ceja. «Claro que me acuerdo. Pase, le mostraré la caja de seguridad». Pasaron de nuevo por seguridad y se encontraron en la cámara acorazada. «Taquilla número 512, tal y como me pediste». Dawson señaló una taquilla que le resultaba familiar. «¿Necesita ayuda?». «Si me permite un momento de intimidad», dijo Audrey. «Necesito preparar un regalo». Marcus asintió comprensivo. «Por supuesto, estaré al otro lado de la puerta. Solo tienes que pulsar el botón de llamada cuando hayas terminado». Cuando el encargado se marchó, Audrey abrió un cajón, sacó una caja brillante y la desembaló con cuidado. El explorador galáctico brillaba en todo su esplendor bajo la luz artificial de la cámara acorazada. Audrey no pudo evitar maravillarse ante la audacia de su plan. Era a la vez infantil y una especie de venganza, pero ahora, contemplando aquel extravagante objeto, solo sentía satisfacción. Colocó el consolador en la caja metálica que solía contener su dinero, puso la tarjeta a su lado y colocó la trampa de confeti para que se disparara al abrir la tapa. Después, tras pensarlo un momento, añadió otro puñado de purpurina de la bolsita que Jessica había metido cuidadosamente. Cerró la caja metálica, Audrey volvió a colocarla en la caja y cerró la puerta. Luego pulsó el botón de llamada. Marcus Dawson volvió casi al instante. «¿Está todo listo?», preguntó con una leve sonrisa. «Por supuesto». Audrey no pudo contener la sonrisa. «Señor Dawson, ¿puedo hacerle una pregunta personal?». «Por supuesto, señora Randall». Parecía intrigado. «¿Alguna vez se ha alegrado alguna vez de la decepción de otra persona?». Dawson se lo pensó un momento y luego asintió lentamente. «Sabe, en mi profesión vemos a mucha gente diferente. Algunas de ellas», hizo una pausa, eligiendo sus palabras, «merecen una pequeña lección, sobre todo los que intentan abusar de la confianza de sus seres queridos». «Exacto». Audrey sintió que había encontrado a una persona afín. «Señor Dawson, ¿hay alguna forma de saber cuándo alguien está intentando acceder a mi antigua caja de seguridad?». El encargado se ajustó las gafas en un gesto que Audrey comprendió que era señal de cierta vergüenza. «Técnicamente, se supone que no podemos divulgar información sobre visitas de terceros a las celdas», comenzó. «Pero», y entonces su voz se volvió un poco más tranquila, «ya que estamos hablando de su propia celda y de posibles actividades ilegales, podría, digamos, informarte si alguien presenta un poder notarial». «Sería muy amable por tu parte», sonrió Audrey. «Y confidencial, por supuesto». «Por supuesto», asintió Dawson con aire conspirador. «¿Tiene algún número donde pueda ponerme en contacto con usted directamente?». Audrey sacó del bolso la tarjeta de visita del abogado de Morgan, le dio la vuelta y escribió su número personal en el reverso. «Aquí tiene. Le agradecería cualquier información que pudiera darme». Dawson aceptó la tarjeta y la guardó con cuidado en el bolsillo interior de su chaqueta. «¿Puedo preguntarle?», vaciló, «¿qué espera exactamente a los huéspedes no invitados en la celda?». Audrey se echó a reír, por primera vez en un largo día, con ganas y sinceridad. «Digamos, señor Dawson, que buscaban una gran suma de dinero, pero encontrarán algo más grande, pero de naturaleza muy diferente». Las cejas del gerente se alzaron y luego una expresión de comprensión apareció en su rostro. «Oh», dijo con un deje de admiración. «Señora Randall, es usted una mujer ingeniosa. La vida te obliga a ello», se encogió de hombros.
Cuando descubres que tu marido y tu suegra planean dejarte sin un céntimo, tienes que ser ingeniosa. Eso es, dijo Dawson. Entonces me alegra mucho más poder ayudar. En el banco nos tomamos muy en serio los intentos de fraude financiero. Gracias. Audrey le tendió la mano. Por todo. De nada, le estrechó la mano. Y, si me permite, un consejo. Tenga cuidado. La gente con intenciones deshonestas puede volverse impredecibles. Estaré alerta, le aseguró Audrey. Afortunadamente, mis planes ya incluyen salir de casa lo antes posible. Una sabia decisión, aprobó Dawson. Eran casi las 4 cuando Audrey salió del banco. No le quedaba mucho tiempo antes de tener que volver a casa, pero había un lugar más que quería visitar. 20 minutos más tarde, estaba aparcando delante de un moderno rascacielos con un cartel que decía Apartamentos Riverview. Audrey entró en el espacioso vestíbulo, donde la recibió una mujer de mediana edad vestida con un elegante traje. ¿En qué puedo ayudarle?, le preguntó. Hola, sonrió Audrey. Me gustaría ver pisos en alquiler, preferiblemente de ocupación inmediata. Claro, se presentó la mujer. Linda Cohen, gestora de alquileres. Tenemos unas cuantas vacantes. ¿Busca algo en particular? Un estudio o un dormitorio, respondió Audrey. Algo compacto pero cómodo, y con un buen sistema de seguridad. Linda asintió comprensiva, sin hacer más preguntas. Tenemos 2 estudios disponibles en la 7ª planta, uno con vistas al río y el otro al patio. Ambos están completamente amueblados y listos para entrar a vivir. ¿Quiere verlos? Me encantaría. Audrey sintió que la expectación crecía en su interior. Un nuevo hogar. Un nuevo comienzo. Pasó la siguiente hora mirando pisos. El estudio con vistas al río conquistó de inmediato el corazón de Audrey. Luminoso, con grandes ventanales y un interior minimalista pero acogedor. A diferencia de la casa de Beatrice, con sus pesados muebles antiguos y sus recargadas cortinas, respiraba frescura y libertad. Me gusta, le dijo a Linda. ¿Cuáles son las condiciones del alquiler? Un contrato anual estándar, contestó el gerente. Pago mensual, más un depósito de 2 meses de alquiler. Los servicios están incluidos, excepto la electricidad. ¿Y si quiero pagar 6 meses por adelantado?, preguntó Audrey. ¿Sería posible? Linda se animó. Por supuesto. En ese caso podemos ofrecerte un pequeño descuento y, por supuesto, consideración prioritaria de su solicitud. Estupendo, asintió Audrey. Una pregunta más. ¿Cuándo puedo mudarme? Si te aprueban y pagas la fianza, podrás mudarte mañana mismo, sonrió Linda. ¿Tienes algún justificante de ingresos? Sí. Audrey sacó una carpeta de papeles que había traído del banco. Aquí tienes un extracto de cuenta y una declaración de ingresos. Linda echó un rápido vistazo a los documentos y asintió satisfecha. Tiene buena pinta. Si quieres, podemos empezar los trámites ahora mismo. Sí, por favor. Audrey sintió que se quitaba un peso de encima. No se había dado cuenta de cómo iba a salir de aquella situación por la mañana, pero ahora estaba en el proceso de arreglar su nuevo hogar. Una vez firmado todo el papeleo y pagado el depósito, Linda entregó a Audrey las llaves y la tarjeta electrónica de acceso. Bienvenida a Riverview, señorita Randall. En realidad, pronto volveré a ser Audrey Hayes, sonrió, sintiéndose extrañamente aliviada ante la idea de recuperar su apellido de soltera. Al salir del edificio, Audrey se sintió diferente, más segura, más fuerte. El plan se había puesto en marcha y ahora solo tenía que esperar el momento oportuno. Sabía que Nathaniel y Beatrice no abandonarían sus intenciones y tarde o temprano intentarían hacerse con sus ahorros. Y cuando eso ocurriera, Audrey sonrió al imaginarse la escena del banco. El explorador galáctico rodeado de lentejuelas, las caras de estupefacción de Nathaniel y Beatrice, las incómodas explicaciones a los cajeros del banco, cada céntimo gastado valdría la pena.
De camino a casa, se detuvo en el supermercado y compró víveres para la cena. Esta noche sería la esposa perfecta. Cocinaría el plato favorito de Nathaniel, le hablaría del futuro piso e incluso le preguntaría cómo le había ido el día en la oficina de Hacienda. Todo ello sabiendo que su vida juntos llegaba a su fin. Extrañamente, ese pensamiento no le causaba dolor ni remordimiento, solo la tranquila certeza de que estaba haciendo lo correcto. Después de todo, Nathaniel había tomado su propia decisión, eligiendo a su madre y su dinero antes que a su mujer y su honestidad. Al aparcar delante de la casa de Maple Street, Audrey miró el coche de Beatrice aparcado en la entrada. Su suegra estaba en casa, por supuesto, probablemente cocinando otra tanda de tartas de manzana y tramando cómo deshacerse de su indeseada nuera. No importa, pensó Audrey, sacando las bolsas de la compra del maletero. Pronto tus deseos se harán realidad. En efecto, me iré de esta casa, pero no de la forma que habías planeado. Subió los escalones del porche, se detuvo un momento, respiró hondo y giró la llave en la cerradura. La máscara de la nuera perfecta estaba puesta. Solo quedaba un poco más a lo que aferrarse. Los 3 días siguientes en la casa de Maple Street transcurrieron en una extraña atmósfera de cortesía fingida y planes ocultos. Audrey interpretaba el papel de esposa desprevenida con tanta habilidad que a veces empezaba a creer en la obra. Preparaba cenas, mantenía conversaciones triviales e incluso permitía que Beatrice le enseñara una vez más a almidonar servilletas para las cenas familiares. «Verás, querida», dijo Beatrice, alisando el paño blanco como la nieve, «la tradición de los Randall se remonta a 3 generaciones. Mi suegra me enseñó todos los trucos y ahora te los paso a ti. ¡Qué amable de tu parte!», sonrió Audrey, imaginando la cara que pondría su suegra cuando se enterara de lo del explorador galáctico. Nathaniel también parecía intentar ser un marido ejemplar, volviendo pronto a casa del trabajo, trayendo flores, incluso una vez se ofreció a ir al cine. Toda esta ostentosa atención era tan poco sincera que Audrey apenas podía contener la risa. «Cariño, ¿quieres ir al campo este fin de semana?», le preguntó la tarde del segundo día. «Solos tú y yo, un fin de semana romántico». «Me parece estupendo», contestó Audrey, notando el brillo en sus ojos. Por supuesto, mientras disfrutaban del romanticismo, Beatrice estaría libre para rebuscar entre sus cosas la llave de la caja de seguridad. «Pero, por desgracia, tengo una reunión programada con Eleanor. Hace siglos que no nos vemos». El rostro de Nathaniel se inclinó levemente. «¿Eleanor? ¿Tu amiga de la universidad?» «Sí, quedamos hace una semana», mintió Audrey. «Pero podríamos salir de la ciudad el próximo fin de semana». «Claro, cariño, lo que tú digas». Intentó ocultar su decepción tras una sonrisa. Aquella noche, cuando creía que estaba dormida, Audrey le oyó hablar por teléfono en voz baja en el cuarto de baño. «No funcionó». «Sí, ya sé que no hay mucho tiempo. Intentaré otra cosa». «No, ella no sospecha nada». Después de esta conversación, Audrey decidió acelerar sus planes. A la mañana siguiente llamó a Eleanor, su verdadera amiga de la universidad, con la que hacía meses que no hablaba. «¿Eleanor? Soy Audrey. ¿Te gustaría que quedáramos esta noche?» «Audrey». Eleanor parecía realmente emocionada. «Por supuesto, me encantaría. ¿Pasa algo? Pareces un poco rara. Te lo diré cuando te vea». Audrey bajó la voz para que no la oyeran. «Es una historia sabrosa, intrigante», se rió Eleanor. «¿La almeja azul a las 7, entonces?» «Perfecto». La Almeja Azul era su bar favorito desde sus tiempos de estudiantes, un lugar acogedor con luces tenues y magníficos cócteles, donde podían hablar sin oídos indiscretos. Por la noche, Audrey había elegido cuidadosamente su atuendo, un vestido azul oscuro que solía llevar en actos de empresa y zapatos de tacón bajo. Al bajar las escaleras, oyó voces apagadas procedentes del despacho.
La llave no está por ninguna parte, dijo Nathaniel. Revisé todas sus cosas mientras estaba en la ducha. Así que la lleva encima, sonó molesta la voz de Beatriz. Eso complica las cosas. Quizá deberíamos hablar con ella. La voz de Nathaniel sonó dubitativa. Explicarle la situación. ¿Qué le dirías? Beatriz le interrumpió. Cariño, tengo una deuda. ¿Podrías darme tu dinero? No seas ingenuo, Nathaniel. Audrey sonrió y tosió deliberadamente fuerte al pasar por delante de la puerta. Las voces se acallaron al instante. «¡Me largo de aquí!», gritó. «He quedado con Eleanor y volveré tarde». «Buenas noches, cariño», respondió Nathaniel con fingida alegría. Eleanor ya estaba esperando en la almeja azul, en su mesa favorita del rincón. Era una mujer alta y morena, con una mente aguda y una lengua aún más afilada. Trabajaba en un bufete de abogados y tenía fama de ser una persona sin pelos en la lengua. «Audrey», abrazó a su amiga, «estás increíble y un poco misteriosa. Dime, ¿qué pasa?». Audrey pidió un martini y, tras esperar a que el camarero se marchara, comenzó su relato. Los ojos de Eleanor se abrieron más y más con cada palabra. «Ese cabrón», exclamó mientras Audrey relataba la conversación que había oído por casualidad. «Y su madre. Dios, siempre dije que le pasaba algo». «Tenías razón», suspiró Audrey. «Debería haber hecho caso de tus advertencias». «Al diablo con las advertencias». Eleanor hizo un gesto con la mano. «Lo importante es que ahora te has dado cuenta. Y este plan tuyo», sonrió. «Genial. Simplemente brillante. ¿Tú crees?». Audrey dio un sorbo a su martini. «A veces siento que exagero». «¿Exagerando?», resopló Eleanor. «Después de lo que han hecho, sigues siendo demasiado amable. Si yo fuera tú», se inclinó más cerca y bajó la voz. «Espera, ¿y de verdad compraste ese gigante?». «Ah, sí». Audrey no pudo contener una risita. «Un explorador galáctico, 35 centímetros de silicona morada con purpurina». Eleanor se atragantó con su cóctel. «Dios mío», se rió. «Por favor, dime que vas a grabar en vídeo su reacción». «Por desgracia, no», Audrey negó con la cabeza. «Pero el director del banco ha prometido avisarme cuando lo hagan. Quizá me cuente algunos detalles». «Espera, ¿también has involucrado al director del banco?». Eleanor parecía impresionada. «Audrey Hayes, estás llena de sorpresas. Pronto volveré a ser una Hayes», le recordó Audrey. Los papeles del divorcio estaban listos, solo quedaba entregárselos a Nathaniel en el momento oportuno. «¿Y el nuevo piso? ¿Dijiste que habías encontrado algo?». «Sí, un estudio en Riverview, minimalista pero de buen gusto. Nada de blondas de encaje ni de hablar de la tradición familiar de los Randall». Se rieron y pidieron otro cóctel. «¿Sabes?», dijo Eleanor pensativa, «no dejo de pensar en la cara que pondrá Nathaniel cuando abra esa caja. ¿Te imaginas? Esperan ver fajos de billetes y ahí...». 35 centímetros de compensación, terminó Audrey por ella, y volvieron a reírse. «¿Qué hay en la nota?», preguntó Eleanor. «Dejaste una nota, ¿verdad?». «Ah, sí». Audrey se inclinó más hacia ella y le susurró el contenido de su breve pero expresivo mensaje. Eleanor se dobló literalmente por la mitad de la risa. «Chúpate esa y una flecha». «Audrey, eres mi heroína». «Ni siquiera sé de dónde ha salido eso», admitió Audrey. «No suelo utilizar ese tipo de expresiones, pero...». «Pero la situación lo exigía», asintió Eleanor. «Una decisión absolutamente acertada. Por cierto», bajó la voz, «¿estás segura de que no intentarán hacer algo con tus cosas? Quizá deberías llevarte ahora las cosas más valiosas». Audrey se lo pensó un momento. No había considerado esa posibilidad, pero Eleanor tenía razón. Después del fracaso con la célula, Nathaniel y Beatriz podían volverse impredecibles. «Tienes razón», asintió. «Mañana, mientras están en el trabajo, empaquetaré lo esencial y lo llevaré al nuevo piso». «¿Quieres que te ayude?».
se ofreció Eleanor. Mañana es mi día libre. Sería estupendo, contestó Audrey agradecida. Pero ¿cómo explicarás tu presencia si uno de ellos regresa de repente? Diré que he venido a verte, se encogió de hombros Eleanor. O que me has llamado para que te ayude con la limpieza. Ya se nos ocurrirá algo. Acordaron verse al día siguiente a las 10 de la mañana cuando tanto Nathaniel como Beatrice estuvieran fuera. Cuando Audrey regresó a casa hacia las 11 de la noche, encontró la luz encendida en el salón. Nathaniel estaba sentado en un sillón con un libro, fingiendo leer. «Hola», sonrió. «¿Todavía estás levantada?» «Te estaba esperando», dejó el libro. «¿Qué tal la velada con Eleanor?» «Maravillosa». Audrey colgó su bolso en el gancho del pasillo. «Nos reímos mucho, recordamos nuestros días de universidad». «¿De qué más hablaban?», preguntó Nathaniel despreocupadamente, y Audrey notó la tensión en su voz. «Cosas», se encogió de hombros. «Trabajo, conocidos comunes». «Ah, sí, te saludó». «¿Te saludó?», pareció sorprendido. «Es amable por su parte». «Sí, Ellie siempre fue la personificación de la cortesía». Audrey apenas contuvo una sonrisa burlona. En realidad, Eleanor había llamado a Nathaniel con otras palabras, ninguna de las cuales habría sido apropiado decir en voz alta en una sociedad educada. «Pareces cansado», dijo. «Nos vamos a la cama». Había algo en sus ojos que Audrey habría confundido con ternura, pero ahora solo veía cálculo. Tal vez pensaba registrarle el bolso mientras se duchaba. «Sí, supongo que sí», aceptó ella. «Antes beberé un poco de agua. Los cócteles del clam siempre eran demasiado fuertes». En la cocina, Audrey dejó deliberadamente el bolso sobre la mesa y se dio la vuelta, fingiendo buscar un vaso. Por el rabillo del ojo, vio a Nathaniel echar un vistazo a la bolsa, pero no se atrevió a acercarse. «Voy arriba», dijo. «No tardes, ¿vale?» «Claro», sonrió Audrey. «Subo enseguida». En cuanto se fue, sacó el teléfono y envió un mensaje rápido a Eleanor. «Seguro que trama algo. ¿Mañana a las 10?» La respuesta llegó al instante. «Allí estaré. Aguanta, colega. No falta mucho». La mañana siguiente amaneció soleada y sin nubes, como si la propia naturaleza favoreciera los planes de Audrey. Nathaniel se fue a trabajar temprano, como de costumbre, y Beatrice acudió a la reunión semanal de su club de jardinería. A las 10 en punto sonó el timbre. Eleanor estaba en el umbral con café y donuts. «Pensé que necesitaríamos refuerzos», explicó al entrar en la casa. «Eres una amiga de verdad», la abrazó Audrey. «No sabes cuánto te agradezco tu ayuda». «Vamos», dijo Eleanor. «Tú habrías hecho lo mismo por mí. Además, tengo demasiada curiosidad por ver la guarida de esa bruja de Beatrice». Subieron al dormitorio de Audrey, donde ella ya había preparado unas maletas. «He empaquetado la ropa y los efectos personales», explicó ella. «Llevo mis papeles conmigo. Me los llevaré al final cuando me vaya para siempre». «Eso tiene sentido», asintió Eleanor mirando alrededor de la habitación. «Sabes, incluso este dormitorio es un poco incómodo, demasiada madera oscura y telas pesadas». «Elección de Beatrice», explicó Audrey. «El estilo clásico de Randall. Sinceramente, estoy deseando despertarme en mi luminoso estudio». Empezaron a meter las cosas en el coche de Eleanor, un Ford Explorer grande y perfecto para el transporte. «¿Cuándo crees que intentarán llegar a la caja de seguridad?», preguntó Eleanor, cerrando el maletero después del tercer viaje. «Pronto». Audrey se arregló un mechón de pelo. A juzgar por lo nervioso que estaba Nathaniel, no tenía mucho tiempo. Quizá esta noche o mañana. «¿Piensas estar presente en este momento histórico?». Los ojos de Eleanor brillaron con picardía. «Si puedo», sonrió Audrey. «Marcus prometió avisarme cuando se presentaran en el banco». «Este Marcus simplemente accedió a ayudarte, sin condiciones». «Creo que tiene un historial de clientes que intentan engañar a sus seres queridos», supuso Audrey. No lo dijo, pero pude ver algo personal en su reacción.
Habían vuelto a la casa a por el último lote de artículos cuando el teléfono de Audrey vibró. El mensaje de un número desconocido decía: «Buenas tardes, SRA, Randall. MD, se espera una visita a las 2 de la tarde. Presentó poder notarial de NR, pensé que le interesaría». «¿Es él?», preguntó Eleanor mirando por encima del hombro de su amiga. «Sí». Audrey sintió que se le aceleraba el pulso. «Hoy a las 2 en punto». Nathaniel presentó el poder notarial. «¿Así que han encontrado la llave?». Eleanor frunció el ceño. «O la duplicaron», sugirió Audrey. «O Meredith les había ayudado con los trámites bancarios. No importa. Lo importante era que a las 2 de la tarde recibirían su sorpresa. Sabes que tienes que estar allí», dijo Eleanor con firmeza. «No puedes perderte una actuación así». «Por supuesto». Audrey tecleó rápidamente una respuesta. «Gracias por la información. ¿Hay alguna forma de que pueda ver la actuación?». La respuesta llegó un momento después. «Mi sala de vigilancia está en la cámara acorazada. Primera planta, despacho 312. Dirá que ha venido a verme. Se ofrece a mirar a través de las cámaras de seguridad». Audrey le mostró el mensaje a Eleanor. «Es incluso mejor de lo que esperaba». «¿Puedo ir contigo?», suplicó Eleanor. «Te juro que me portaré bien». «Bueno, casi». Audrey dudó. Por un lado, la presencia de su amiga podría hacer que Marcus la cuestionara. Por otro, compartir aquel momento con la única persona que la apoyaba en aquella situación le parecía bien. «De acuerdo», aceptó finalmente. «Pero prométeme que no te reirás demasiado alto». «No puedo prometerte nada», respondió Eleanor con sinceridad. «Pero intentaré controlarme». Terminaron de cargar sus cosas y Eleanor fue a llevarlas al nuevo piso de Audrey, prometiendo estar de vuelta a las 2:30 para ir juntas al banco. Al quedarse sola, Audrey recorrió la casa, observando las habitaciones en las que había vivido durante casi un año. Extrañamente, no sentía casi ningún apego por el lugar. La casa de Beatrice nunca había sido su hogar. Siempre había sido un territorio extraño en el que ella solo era una invitada temporal. En el estudio del difunto padre de Nathaniel, se quedó mirando las fotografías que había sobre el escritorio. Nathaniel de niño, Nathaniel de adolescente, Nathaniel de licenciado, siempre con su madre mirando a su hijo con una expresión de orgullo posesivo. Ni una sola foto con su mujer. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Audrey se despertó a la mañana siguiente con la sensación de que hoy empezaba un nuevo capítulo en su vida. El reloj marcaba las 8:30. No había puesto el despertador a propósito, decidida a dormirse antes del gran día. Nathaniel ya se había ido, o, mejor dicho, había fingido irse a trabajar. A juzgar por las anotaciones de su agenda, hoy tenía previsto un programa muy diferente. Audrey sonrió al imaginar lo ansioso que estaría ahora, preparándose para la operación de extracción de dinero. Cuando bajó a la cocina, encontró a Beatrice ocupándose de los fogones. Su suegra parecía inusualmente animada e incluso tarareaba una melodía para sí misma. «Buenos días, querida», exclamó al ver a Audrey. «He hecho tortitas. ¿Te apetecen?». «Me encantaría», sonrió Audrey, al comprobar su inusual generosidad. Beatrice solía pensar que los desayunos tardíos eran señal de pereza y promiscuidad. «¿Qué tal has dormido?», preguntó su suegra, colocando un plato de tortitas perfectamente redondas delante de su nuera. «Excelente», respondió Audrey. «¿Qué planes tienes para hoy?». «Oh, nada importante», dijo Beatrice con un gesto despreocupado de la mano. «El club de jardinería, y luego quizá una visita al notario para poner al día algunos documentos». «El notario Johnson a las 4», dijo Audrey mentalmente, recordando la anotación en el diario de Nathaniel. «Suena interesante», le dio un sorbo a su café. «Hoy me tomo el día libre. Tengo que comprar algunas cosas para el piso». «¿Para el piso nuevo?». Beatrice se interesó de inmediato. «¿Algo en particular?». «Cortinas, ropa de cama».
Audrey se encogió de hombros. Lo normal para una casa nueva. Ya tienes ropa de cama. Beatriz frunció el ceño. Te regalé un juego entero de algodón egipcio para tu boda. Sí, pero necesitaremos otra, sonrió Audrey. Nunca se sabe lo que puede pasar. Después de desayunar subió al dormitorio, metió las últimas cosas en una pequeña bolsa y la escondió en el armario. Luego sacó el teléfono y envió un mensaje a Eleanor. Todo va según lo previsto. Nos vemos en el banco a la 1:30. La respuesta llegó al instante. Allí estaré. Estoy deseando que empiece el espectáculo. Al bajar las escaleras, Audrey descubrió que Beatriz ya se había marchado, dejando una nota. Vuelvo a las 5. La comida está en la nevera. Ve. Perfecto. Ahora tenía tiempo de sobra para ultimar los últimos preparativos. Audrey sacó la maleta del armario, la llevó al coche y condujo hasta su nuevo piso en Riverview. El estudio tenía un aspecto muy distinto al de ayer. Eleanor la había ayudado a organizarlo todo y ahora el espacio parecía asentado y acogedor. Colocó los últimos objetos, comprobó que todo lo que necesitaba funcionaba y miró a su alrededor con satisfacción. Era su casa, solo suya, sin los pesados muebles de los Randall, sin las miradas prejuiciosas de su suegra, sin la sombra de las mentiras constantes. Se duchó a mediodía, se puso un estricto traje azul marino y se arregló el pelo. Hoy era el día en que quería estar impecable. En su bolso, Audrey metió una carpeta con los papeles del divorcio que había preparado la abogada Morgan. El papeleo era perfecto. Lo único que tenía que hacer era entregárselo a Nathaniel en el momento oportuno. Y ese momento prometía llegar pronto. A la 1 en punto salió de su nuevo piso y se dirigió al banco. De camino, llamó a Marcus Dawson para confirmar su visita. Señor Dawson, soy Audrey Randall. ¿Debo entender que mi marido tiene programada una visita a las 2? Así es, señora Randall, respondió Marcus con su voz mesurada. El señor Randall se ha apuntado para acceder a la taquilla número 512. Le acompañará un empleado de nuestro banco. ¿Meredith Thompson?, preguntó Audrey. No puedo confirmar ni desmentir esa información, contestó Dawson con formalidad, pero había una sonrisa en su voz. Pero si desea observar el procedimiento, mi despacho está a su disposición. Lo estaré, confirmó Audrey. Y me acompañará mi asesor jurídico, si no le importa. En absoluto, le aseguró Dawson. Le espero a la 1:30. Audrey aparcó delante del banco exactamente a la hora acordada. Eleanor ya la esperaba en la entrada, elegante con un vestido negro que la hacía parecer una auténtica asesora jurídica. «Estás increíble», alabó Audrey el atuendo de su amiga. «Pareces un auténtico tiburón jurídico». «Intento estar a la altura del momento», sonrió Eleanor. «Tú también estás impresionante. Nathaniel no sabe lo que se pierde». «Créeme, pronto lo sabrá». Audrey palmeó la bolsa que contenía los papeles del divorcio. Entraron en el banco y fueron directamente al mostrador de información, donde Audrey dio su nombre y el motivo de su visita. Tras obtener sus pases, subieron a la primera planta y llamaron a la puerta del despacho de Marcus Dawson. «Señora Randall, señorita Green», la saludó el director levantándose de detrás de su escritorio. «Pasen, por favor. He preparado todo lo que necesitan para vigilancia». En su despacho había un monitor adicional que mostraba imágenes de varias cámaras de vigilancia, la entrada del banco, la zona de la cámara acorazada, la propia cámara acorazada e incluso el aparcamiento frente al edificio. «Nuestros invitados aún no han llegado», informó Dawson, echando un vistazo a su reloj. «Pero, según la grabación, deberían llegar en cualquier momento. Estoy tan emocionada como por un estreno teatral», admitió Eleanor, acomodándose en la silla frente al monitor. «Me temo que no habrá sonido», dijo Dawson con una sonrisa de disculpa. «Pero, créeme, las expresiones faciales lo dirán todo.
Antes de que pudiera terminar la frase, el coche de Nathaniel apareció en la pantalla del aparcamiento. Aparcó y 2 personas salieron del coche. El propio Nathaniel y una joven rubia que Audrey reconoció de inmediato. Meredith Thompson vestía un estricto traje de negocios y parecía completamente profesional. ¿Dónde está mamá Erizo?, se preguntó Eleanor. Pensaba que Beatrice no se perdería un momento así. Probablemente decidieron no llamar la atención, sugirió Audrey. Oh, recordó de pronto el diario de Nathaniel. Los está esperando en la notaría. Había una reunión programada para las 4. La pantalla mostraba a Nathaniel y Meredith entrando en el banco. Nathaniel parecía tenso, con los hombros demasiado arqueados y el paso rígido. Meredith, en cambio, irradiaba la confianza de una profesional. Se acercaron al mostrador de información donde Meredith mostró su carné de identidad y dijo algo. El joven que estaba detrás del mostrador asintió y señaló en dirección a la zona de las cámaras acorazadas. La señorita Thompson está utilizando su posición para saltarse el procedimiento estándar, comentó Dawson con desaprobación. Es una grave violación del protocolo. Quizá haya que recordárselo más tarde. Nathaniel y Meredith aparecieron en la pantalla que mostraba la zona de la cámara acorazada. Fueron recibidos por un guardia, al que mostraron unos documentos. Un poder notarial, explicó Dawson. Al parecer, debidamente ejecutado. ¿Pero cómo?, se preguntó Audrey. No he otorgado ningún poder. Por desgracia, hay formas de eludir esa formalidad, suspiró Dawson. Sobre todo si tienes ayuda desde dentro. Miró significativamente a Meredith en la pantalla. El guardia asintió y se hizo a un lado, permitiendo que los visitantes entraran en la cámara acorazada. La cámara cambió al interior de la sala con sus hileras de celdas metálicas. Nathaniel y Meredith se acercaron a la taquilla número 512. Nathaniel sacó una llave del bolsillo interior de su chaqueta, evidentemente un duplicado, ya que Audrey tenía el original. ¿Cómo había conseguido la llave?, susurró Eleanor. Hizo un duplicado, sugirió Audrey. Quizá Meredith le había ayudado con información sobre el tipo de llave. El guardia introdujo su llave maestra. Nathaniel añadió la suya y la puerta de la taquilla se abrió. Dentro había una caja de metal que Nathaniel sacó con cuidado y colocó sobre la mesa. Audrey contuvo la respiración. Eleanor la agarró del brazo. «Está a punto de empezar», susurró. En la pantalla, Nathaniel abrió la tapa de la caja con mirada triunfante y, incluso sin sonido, estaba claro lo que había pasado. La bengala de confeti funcionó a la perfección, liberando una nube de purpurina que bañó a Nathaniel, Meredith e incluso parte del almacén. Nathaniel se echó hacia atrás, con cara de asombro absoluto. Meredith también retrocedió, sacudiéndose la purpurina de su caro traje. Y entonces vieron el contenido de la caja. Nathaniel se quedó literalmente petrificado. Sus ojos se abrieron imposiblemente, su boca se abrió y cerró varias veces como la de un pez varado. Meredith se llevó la mano a la boca, en estado de shock o intentando contener la risa. «Dios mío», exhaló Eleanor, apenas capaz de contener su propia risa. Su cara. Nunca lo olvidaré. El guardia, atraído por la insólita reacción, se acercó y miró dentro de la caja. Su ecuanimidad profesional se había resquebrajado. Se podía ver cómo le temblaban los hombros de risa contenida. Nathaniel sacó una nota del cajón, la leyó y su rostro adquirió el color de una remolacha madura. Se la mostró a Meredith, que ahora sonreía abiertamente, sacudiendo la cabeza. «Vaya», susurró Dawson, sin apartar los ojos de la pantalla. «Debo admitir, señora Randall, que su sorpresa ha sido impresionante». En el monitor, Nathaniel estaba metiendo frenéticamente el explorador galáctico en la caja, pero la purpurina y el confeti ya se habían esparcido por toda la habitación. Algunas partículas se le pegaron al pelo y a la chaqueta,
convirtiendo al hombre serio en un espectáculo ridículo. Meredith le dijo algo al guardia, obviamente intentando explicarle la situación, pero éste se limitó a agitar las manos con una mirada que decía: «No es asunto mío». Y ahora lo más interesante. Dawson pulsó un botón del mando a distancia, y la imagen del monitor cambió. Hay una sala especial en la cámara acorazada para comprobar el contenido de las celdas. Está situada cerca de la salida, y en ella suele haber un agente de seguridad de guardia. En la nueva pantalla vieron una pequeña habitación con un escritorio y algunas sillas. Unos segundos después, la puerta se abrió, y Nathaniel y Meredith entraron. El guardia les indicó las sillas y salió cerrando la puerta tras de sí. En cuanto se quedaron solos, Nathaniel explotó. Incluso sin sonido, se notaba que estaba gritando. Tenía la cara aún más roja, las venas del cuello hinchadas y las manos cerradas en puños. Meredith intentó calmarlo, pero fue en vano. «Alguien parece muy decepcionado», dijo Eleanor con un deje de schadenfreude. «Pobrecito, pensaba conseguir una fortuna, pero, en cambio, 35 centímetros de silicona morada con purpurina», terminó Audrey por ella, incapaz de contener la sonrisa. En la pantalla, Nathaniel sacó su teléfono y marcó furiosamente un número. Por la expresión de su cara, la conversación no fue fácil. Probablemente estaba informando a Beatriz del fracaso de la operación. «¿Cuándo crees que es el mejor momento para que aparezca?», le preguntó Audrey a Dawson. «Me gustaría terminar el trabajo». «Supongo que estarán listos para salir de la sala de inspección dentro de unos minutos», contestó el director. «Podríamos reunirnos con ellos a la salida de la zona de la cámara acorazada». «Perfecto», asintió Audrey. «Y gracias por su ayuda. No tenías por qué hacerlo. Considéralo mi pequeña contribución al restablecimiento de la justicia». Dawson se permitió una rara sonrisa. «En mi línea de trabajo, no es frecuente tener la oportunidad de ver un fraude fallido obtener una retribución tan colorida». Cuando la pantalla mostró a Nathaniel y Meredith levantándose, preparándose para abandonar la sala, Dawson apagó el monitor y se volvió hacia Audrey y Eleanor. «Señoras, si están listas, sugiero que tomemos una posición estratégica en la salida de la cámara acorazada. Llegarán en 3 o 4 minutos». Bajaron a la planta baja y se colocaron en el pasillo, desde donde se veía bien la salida de la cámara acorazada. Audrey sacó de su bolso una carpeta con los papeles del divorcio y comprobó que todo estuviera en orden. «¿Nerviosa?», preguntó Eleanor en voz baja. «Extrañamente, no», respondió Audrey. «Más bien, expectante». La puerta de la cámara acorazada se abrió y Nathaniel y Meredith aparecieron. Ambos parecían andrajosos, sobre todo Nathaniel, que aún tenía confeti brillando en el pelo. Su rostro estaba más sombrío que una nube y sus andares delataban un grado extremo de irritación. «Señor Randall», lo llamó Dawson, «¿puedo preguntarle si todo va bien con su visita?». Nathaniel se volvió bruscamente, dispuesto a descargar su ira, pero se quedó helado al ver a Audrey de pie junto al gerente. «Tú...». Apenas podía hablar de la rabia. «Tú...». «Hola, Nathaniel», dijo Audrey con calma. «Veo que has recibido mi regalo». Meredith retrocedió, claramente no queriendo verse envuelta en el escándalo familiar, pero Dawson le impidió la retirada con sigilo. «Señorita Thompson, creo que tenemos que discutir algunos asuntos relacionados con el protocolo de acceso a la caja fuerte», dijo con una sonrisa cortés que enmascaraba el acero que había tras ella. «¿Quizá en mi despacho?». Meredith se puso pálida pero asintió, comprendiendo que no tenía elección. «Tú cambiaste el dinero», siseó Nathaniel, acercándose a Audrey. «¿Dónde están? ¿Dónde los has puesto?». «En un lugar seguro», respondió Audrey sin perder la compostura. «En algún lugar al que ni tú ni tu madre lleguéis nunca». «Es mi dinero», estuvo a punto de gritar Nathaniel, atrayendo la atención de los clientes del banco.
No tenías derecho. ¿Tuyo? Audrey enarcó una ceja. Si no recuerdo mal, era la herencia de mis padres, el dinero que tú y tu madre planeabais robar declarándome la esposa histérica. Nathaniel dio un paso atrás, con los ojos desorbitados por la sorpresa. ¿Tú, espiando a escondidas? No a propósito, se encogió de hombros Audrey. Pero tengo que decir que ha sido bastante esclarecedor, sobre todo la parte de que debería irme de tu casa mañana. El rostro de Nathaniel se contorsionó con una mezcla de ira y confusión. Fue una reacción emocional. Mamá no pretendía... No te molestes, le interrumpió Audrey. Ya he tomado una decisión. Le tendió una carpeta. Estos son los papeles del divorcio. Está todo redactado, solo tienes que firmarlo. Nathaniel miró la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. ¿Divorcio? ¿Te has vuelto loco? ¿Por una conversación? Por una traición, dijo Audrey con firmeza. Planeabas robarme el dinero, Nathaniel. El dinero que me dejaron mis padres, y luego echarme a la calle. ¿Cuál crees que debería ser mi reacción? Varios clientes del banco se detuvieron, observando abiertamente la escena. Algunos incluso empezaron a grabar con sus teléfonos. No es lo que piensas. Nathaniel bajó la voz al darse cuenta de que tenían público. Tenía problemas, necesitaba dinero, lo devolvería todo. $43,000 de deuda, respondió Audrey con calma. Yo también he oído hablar de eso. Es una suma impresionante. ¿Te estás haciendo el gran inversor? Nathaniel se puso pálido. ¿Dónde has...? No importa, le cortó Audrey. Lo que importa es que me mentiste, planeaste robarme y luego tirarme a la basura. Bueno, he llegado a mis conclusiones. Señaló la carpeta con la cabeza. Puedes revisar los documentos con un abogado, pero las condiciones no son negociables. Yo no reclamo tu propiedad, tú no reclamas la mía. Una ruptura limpia. ¿Y el piso? Nathaniel se aferra a la última gota. Hicimos un depósito. Ya lo he cancelado, le informó Audrey. El promotor devolvió el dinero con unas penalizaciones mínimas. Si quieres, puedes intentar comprarlo tú mismo, pero dadas tus deudas, dudo que eso sea posible. Nathaniel parecía como si le hubieran dado un puñetazo en la cabeza. Abrió la boca para decir algo, pero no encontró las palabras. Una cosa más, añadió Audrey. Ya no vivo en casa de tu madre. Ya han trasladado mis cosas. Dejaré la llave en la mesa del recibidor. Tú lo has planeado todo, susurró Nathaniel con una mezcla de rabia y admiración involuntaria. Todo este tiempo has estado fingiendo. Tú también, replicó Audrey. La diferencia es que tú has fingido ser un marido cariñoso durante 2 años y yo he fingido ser una esposa desprevenida durante solo 3 días. Sonrió. Creo que puedo estar orgullosa de mi eficacia. Eleanor apareció por la esquina, observando la escena desde una distancia prudencial. «Audrey, tenemos que irnos», dijo acercándose a su amiga. «Tenemos otra reunión a las 4». «¿Eleanor?» Nathaniel miró a una mujer y a otra. «¿Tú también la has involucrado?» «La he involucrado», sonrió Eleanor. «Con mucho gusto, déjame decirte». Se volvió hacia Audrey. «Por cierto, no me has dicho que esto también brilla en la oscuridad». Nathaniel se sonrojó al darse cuenta de que Eleanor había visto el contenido de la caja. Es humillante», murmuró. «¿Sabes lo que es humillante?» Audrey se inclinó hacia él. «Cuando tu marido y tu suegra planean robarte y echarte a la calle, eso sí que es humillante». Ella se enderezó. «Adiós, Nathaniel. Puedes conseguir los documentos a través de tu abogado. Sus contactos están en la carpeta». Se dio la vuelta para marcharse, pero Nathaniel la agarró del brazo. «Espera. ¿Qué le voy a decir a mamá? Nos espera en la notaría a las 4». Audrey le soltó la mano y sonrió. «Creo que se te ocurrirá alguna explicación. Tal vez algo relacionado con 35 centímetros de silicona púrpura con lentejuelas». Agitó la mano. «Buena suerte».
Audrey y Eleanor salieron del banco ante la mirada atónita de los visitantes y del personal, muchos de los cuales luchaban claramente contra las ganas de reír. Junto al coche, Audrey se permitió por fin respirar. La tensión de los últimos días había desaparecido y sentía una extraña ligereza en todo el cuerpo. «Dios mío, has estado maravillosa», se maravilló Eleanor. 35 centímetros de silicona morada con lentejuelas. Casi me muero de risa. No sé de dónde ha salido, admitió Audrey al entrar en el coche. Simplemente salió. En el momento justo, Eleanor se acomodó en el asiento del copiloto. ¿Ya nos vamos a casa? ¿A tu nuevo piso? Sí. Audrey arrancó el motor. Pero antes iremos a casa de Beatrice. Cogeremos las últimas cosas y dejaremos la llave. No quiero que tengan ningún motivo para ponerse en contacto. ¿Estás segura? Eleanor frunció el ceño. ¿Y si Beatrice está en casa? Está en una reunión del club de jardinería hasta las 4, dijo Audrey saliendo del aparcamiento. Tenemos tiempo de sobra. La casa de Maple Street los recibió con silencio y vacío. Audrey subió rápidamente al dormitorio, recogió las monedas que le quedaban y miró a su alrededor por última vez. Nada de lo que había en aquella habitación la hizo sentir arrepentida o nostálgica, solo aliviada al saber que nunca más volvería aquí. Bajó las escaleras, depositó la llave en la mesa del vestíbulo y dejó una breve nota. Se acabó. Nathaniel tiene los papeles del divorcio. Oh. Hecho, anunció saliendo al porche. Ya podemos irnos. ¿Sabes?, dijo Eleanor pensativa mientras se alejaban de la casa. No dejo de pensar en la cara que pondrá Beatrice cuando Nathaniel le cuente lo que pasó en el banco, o, lo que es aún más interesante, cuando intente encubrirlo. Estoy segura de que la versión de la madre será muy distinta de la realidad, sonrió Audrey. Pero imagínate, están sentados en la notaría, esperando el dinero, y en lugar de eso Nathaniel aparece todo reluciente y con las manos vacías. Los dos se rieron y Audrey sintió que la invadía una sensación de libertad. Aún quedaban papeles por firmar, asuntos de los que ocuparse, pero lo más importante estaba hecho. Se había liberado de una trampa construida a base de mentiras y traiciones. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Eleanor, mirando por la ventana la ciudad que pasaba. «A casa», respondió Audrey con sencillez. «Hay una botella de champán en mi nuevo piso que debemos abrir esta noche». Y fueron a abrir el champán.